Amigos, pues estamos de regreso para analizar con más calma un tema que surgió en la mañanera en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel el día de hoy, martes 23. Ese tema tiene que ver con cuando una reportera le dice al presidente que el Fondo Monetario Internacional, FMI, bajó su perspectiva de crecimiento de la economía mexicana para este año al 0.9%. Y esto desata una serie de mini debate entre el presidente y la reportera, aunque más que debate fue un intercambio de opiniones que se contestaban unas a las otras. Y la reportera insistía si esto no era preocupante para el presidente y si esto no acababa con su perspectiva que tiene él de que la economía puede crecer al 2% en este año, más bien la meta que él se había fijado. El presidente dice que no. Pero ¿qué fue lo interesante de todo esto? O sea, todo surge a raíz de esta nueva perspectiva a la baja del Fondo Monetario Internacional sobre la economía de México. Y se da algo que se puede apreciar, compañeros, amigos, como una dicotomía entre dos conceptos sociales, pero que es muy interesante que analicemos esta dichosa dicotomía. Y parte de lo siguiente: la dicotomía es crecimiento o desarrollo. Y la reportera insistía en que si no le preocupaba el crecimiento de la economía al presidente. Y el presidente es cuando marca esta dicotomía, marca esta línea diferente. Dice no, porque para empezar no le tenemos confianza a esos organismos internacionales. No le tenemos mucha confianza porque no son muy apegados al desarrollo. Andrés Manuel utiliza otras palabras, pero lo que sí remarca es la desconfianza hacia estos entes económicos internacionales que marcan las pautas económicas a cada uno de los países que acuden en su ayuda, ya sea por los préstamos que les solicitan, y que estos organismos como el Fondo Monetario Internacional siempre están dictando medidas económicas que van en contra de un desarrollo social del país. Y esta es la cuestión, esta es la disyuntiva, esto es lo que hay que tener muy en cuenta nosotros. El presidente en la defensa le argumenta a la reportera, ¿qué es crecimiento? ¿El crecimiento de la riqueza de unos cuantos? O sea, ¿ese es el crecimiento que vamos a perseguir? Y le marca un dato muy importante que no debemos perder de vista nosotros. Dice que nuestro país, durante los dos últimos regímenes, 2 o 3 regímenes, hablemos del de Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox, México pasó a ser el 4º lugar en el mundo en tener más ricos en el mundo. Y esto ya lo sabíamos, he comentado mucho en la famosa revista Forbes, cómo después de Salinas se incrementa el número de ricos en nuestro país. Pero no nos perdamos. Dice Andrés Manuel que solo estamos superados en más ricos en el mundo. Fíjense por qué países. En primer lugar está Estados Unidos. En segundo lugar está el Japón. Y en tercer lugar está Alemania. Y en cuarto lugar ya viene México con el número de ricos que tiene en el mundo. Y nada más, metámosle reflexión. Estados Unidos, potencia mundial. Japón, potencia mundial. Alemania, potencia mundial. Integrantes del G20, el grupo de los 20 países más desarrollados en el mundo. ¿Es creíble que tengan ellos a los hombres más ricos del mundo? Por supuesto que sí, porque son potencias económicas. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a entender que un país subdesarrollado, digámoslo tal cual, un país sumido en la pobreza, su población, un país que en los últimos sexenios no tuvo un crecimiento ni del 3%, ni del 2%, no tuvo? ¿Cómo explicamos que este país se meta a ser el 4º país en el mundo que tenga más ricos? ¿Cómo? Mexicano, mexicana, pregúntate. Los 3 primeros países que tienen más ricos son potencias mundiales. ¿Y México cómo encaja en esto? ¿Ese es el crecimiento? ¿Ese es el crecimiento con el que siempre nos embaucó los gobiernos del PRI y del PAN? ¿Que la economía va a crecer?
¿Y sabes qué tenemos que analizar más? Que el crecimiento a que se ha referido siempre el Partido de Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, es al crecimiento de la clase privilegiada, de lo que se conoce como la oligarquía. ¿Y cuál era ese crecimiento? En el aumento de los capitales en las casas de bolsa, el aumento de la especulación en esos capitales que estaban ahí, el crecimiento de los rendimientos, o más bien dicho, el crecimiento de las utilidades de los dueños de los bancos. ¿Cómo nos explicamos que los bancos mexicanos tuvieron, bueno, mexicanos es un decir, ya no hay banca mexicana, pero cómo nos explicamos que los bancos extranjeros que están en México tuvieron dividendos altísimos, me parece que muy altos a sus países de origen, en Estados Unidos y en España? ¿En base a qué? Y ya se ha dicho con anterioridad que los bancos aquí en México no prestan. La función del banco es prestar dinero para que de ahí se generen sus utilidades y sus dividendos. ¿Y cómo es posible que tienen enormes dividendos, un crecimiento fabuloso si no hacen préstamos a los ciudadanos? Este es el crecimiento que siempre nos propuso y nos embaucaba el PRI y el PAN. Un crecimiento donde además, déjenme decirles también, no solo de las utilidades de los dueños de los bancos y de las casas de bolsa, sino que la clase privilegiada era cada vez más rica, cada vez acumulaba más dinero y los pobres cada vez más pobres. Este es el crecimiento de una economía de los ricos, porque ustedes estarán de acuerdo con su servidor que la pobreza creció, que no tuvimos acceso a muchas cosas básicas y que se fue perdiendo mucho el poder adquisitivo. Entonces, como resumen de lo que implica el crecimiento que propone el PRI y el PAN y que estuvo en ejecución en los últimos sexenios, el crecimiento de ellos es que haya más ricos mexicanos en el mundo, que las casas de bolsa tengan más capitales especulativos, que los dueños de los bancos tengan más rendimientos sin prestar dinero, y como dije, quizá pasar a un tercer o segundo lugar en tener más ricos en el mundo. Ese es el crecimiento de los piranistas, de esta clase oligárquica depredadora a costa de los más pobres. Y vamos a la otra parte de la dicotomía, que es el desarrollo. Y nada más démonos cuenta cómo lo enfocó el presidente y nos orilló a nosotros a pensar. Eso es lo bueno del presidente que tenemos, que nos orilla a investigar, a pensar, a reflexionar y a ver más allá de lo que se nos presenta a simple vista. Ver más allá, ¿qué es el desarrollo? Y dijo, el desarrollo, Andrés Manuel mencionó en primer lugar, salarios dignos. Que este desarrollo, que no crecimiento económico, que este desarrollo social se dé en un mejor aumento a los salarios de los trabajadores y que por ende esta mejoría en los salarios nos va a conducir a un aumento del poder adquisitivo de estos salarios. Esto traerá una elevación en el nivel de vida de los ciudadanos, al parejo, no solo de los más ricos. Esto es el desarrollo. Pero también mencionó el presidente, el desarrollo es también creación de empleos, distribución de la riqueza. Obviamente el desarrollo, al decir creación de empleos, va a haber menos desempleados, con mejores salarios, con un poder adquisitivo más grande del que tenemos y una distribución de la riqueza de manera horizontal. Es decir, que la riqueza se genere de manera horizontal y no solo sobre unos cuantos, que es lo que nos propone el crecimiento de la economía que propone el PRI y el PAN y los organismos internacionales. No, distribución de la riqueza, al parejo. El desarrollo también es acceso a la educación. Hay casos lastimosos de que precisamente por la falta de recursos económicos, cuánta deserción escolar se dio y se ha dado en nuestro país. Que aunque parezca mentira, había niños que no tenían, ya no digamos para el pasaje si les quedaba lejos de escuela, sino para llevarse un refrigerio a la escuela. Estos casos de pobreza extrema, y que no recuerdo qué político dijo, no, ninguna pobreza extrema, miseria, a las cosas hay que decirle por su nombre. A este nivel de pauperización y de miseria que nos llevó el PRI y el PAN, es la que se propone combatir el desarrollo
no el crecimiento económico, el desarrollo social, el desarrollo de la población, el desarrollo de las fuerzas productivas, de las actividades productivas, es lo que nos está proponiendo esta cuarta transformación. Y también menciona el presidente el acceso a la cultura. ¿Qué cultura tenemos actualmente? ¿La tecnología del celular, de la tableta? ¿Esa es la tecnología de la computadora? ¿Ese es el acceso a la cultura? No tenemos más cultura. ¿Cuántos de ustedes ha comprado un libro últimamente o lo ha leído? ¿Cuántos hemos ido al teatro? ¿Cuántos hemos ido al cine? ¿Cuántos hemos ido a un museo? ¿O cuántos hemos querido tomar un curso de X materia, de X conocimiento o de X disciplina? ¿Cuántos? ¿Cuántos hemos ido, pues no sé, a una sala de música clásica? ¿A una sala de baile? ¿Cuándo hemos ido? ¿Cuál es el acceso a la cultura? ¿Cuántos libros hemos comprado? ¿A cuántas conferencias hemos asistido? Conferencias pagadas. Nosotros no tenemos acceso a la cultura y el desarrollo se propone que tengamos acceso a la cultura. Poder comprar libros, asistir al teatro, asistir a conferencias, a museos. Y eso no solo es parte del desarrollo económico, es parte de un desarrollo social, un desarrollo intelectual, un desarrollo de madurez personal y colectiva. Y también menciona el presidente como parte del desarrollo el acceso a la vivienda. Ya para que hacemos el cuento largo de cómo ha trabajado el Infonavit y el ISSSTE. Acceso a la vivienda, si hasta los trabajadores fueron despojados. Y también menciona el presidente como algo alterno al desarrollo, el cuidado y la mejora del medio ambiente. Y yo le añado, no podemos estar viviendo en un lugar sin tenerle amor al hábitat. ¿Cómo es posible que estemos desposeídos del amor por lo que tenemos, por la tierra, del suelo que pisamos? Las gentes que como servidor vivimos enfrente de un camellón, nos sentimos altamente privilegiados. El correr todas las mañanas a las 5 por esos camellones aspirando el aroma de los pinos. Pero bueno, no nos perdamos, el acceso, el cuidado al medio ambiente. Entonces notemos, vecinos, y no nos confundamos. ¿Cuál es la dicotomía? ¿Cuál es la alternativa en una dicotomía? ¿Crecimiento económico o desarrollo social? Y por lo que hemos comentado y al tema que nos hizo reflexionar nuestro presidente, es preferible un desarrollo social poblacional a un crecimiento económico de las élites depredadoras que siempre han estado pisando sobre nuestros hombros y sobre nuestras cabezas. Me despido, espero volver más al ratito con otra reflexión, recordándoles que la transformación del país no es tarea de un solo hombre, tienes que involucrarte. Nos vemos más tardecito. Gracias.